Ya, vamos avanzando entonces mientras se van integrando los demás chicos. Bien, buenas noches con todos, disculpen más bien por la hora. Vamos a comenzar entonces hablando acerca de Mycobacterium, de los dos tipos, sobre todo que resultan siendo los más patógenos para el ser humano, tanto Mycobacterium tuberculosis como lepra. Bueno, solamente para mencionarles así rápidamente, ahorita en el hospital tenemos un casito de una mujer de 40 años, de la cual había ido a estos centros de estética, y esta chica se había hecho retiro de grasa corporal, ¿no? La grasa que la tenía en el abdomen eh, se la pasó hacia la nalga, pero esa grasa que la tenía en el abdomen, cuando la retiraron, refirió pues que le hicieron un previo tratamiento. 8 días después del procedimiento, esta chica hace los signos cardinales de una infección, ¿no? O sea, dolor, que le quemaba esa zona, había una hinchazón. Entonces, de inmediato ella dice que al inicio comenzó a tomar algunas pastillas, pero al ver que no mejoraba, pues fue al hospital, fue el 2 de mayo. En el 2 de mayo le evalúan y dicen no, que eso es un absceso, así que le debridan, abren y sacan todo el absceso y lo hospitalizan. En la debridación que le hacen, toman muestras del absceso y lo llevan al laboratorio. Laboratorio para la parte de bacterias se reportó negativo, pero se encontró bacilos ácido alcohol resistentes y eso fue algo que llamó la atención. Se vieron los bacilos, se reportaron y de inmediato los colegas han pensado que eso es tuberculosis. Le iniciaron tratamiento para la tuberculosis, pero la paciente no estaba respondiendo bien a la terapia. Se pidieron también los cultivos, ¿no?, de Mycobacterium y los cultivos han tenido crecimiento rápido, o sea, más o menos en 8 días aproximadamente ha tenido su crecimiento. Y hemos visto ahora que tiene 5 colonias ahí en el medio. Y al parecer es una micobacteria atípica. La literatura describe bastante las micobacterias atípicas, sobre todo en este grupo de pacientes que se hacen estos procedimientos de cirugías estéticas, pero en lugares de dudosa procedencia, por decirlo así. Y utilizan materiales que están contaminados. Entonces, por ahí termina pues afectando o viéndose que es una micobacteria atípica. Entonces nosotros ahora que hemos visto el crecimiento de las colonias, estamos esperando que crezcan un poco más y así pues poder derivarlas para que le hagan la determinación, ¿no? Para que nos digan cuántos son, pues, ¿no? Finalmente, si es qué tipo de micobacteria atípica sería. Y bueno, mencionando al grupo de los Mycobacterium, pues estos incluyen a bacilos rectos y curvados, como pueden ver en la imagen, de los cuales están agrupados, ¿no? Pueden estar inmóviles y no tienen esporas. Todos son aerobios y esa es una condición muy importante porque para que pueda desarrollarse Mycobacterium tienen que estar en condiciones de aerobiosis. Su pared es rica en lípidos, lo que contiene el ácido micólico y luego hace que tenga un comportamiento hidrofóbico, ¿no? Esa característica más bien también hace de que no se pueda utilizar la tinción Gram. Entonces, por eso que se colorea bien con Cis-Nielsen. Ya nosotros hemos hecho una práctica en la cual hemos hablado acerca de esta tinción de Cis-Nielsen, que constituye la fucsina fenicada más el azul de metileno. Por lo tanto, cuando ustedes vean una tinción de Cis-Nielsen, lo que uno reporta son bacilos ácido alcohol resistentes. Nosotros aquí no estamos diciendo que sea Mycobacterium tuberculosis. Hace un momento les contaba por el caso, ¿por qué? Porque vimos esos bar, una cruz, y los colegas han puesto de inmediato tratamiento para TB. Pero el problema es que la paciente no está respondiendo para tuberculosis y es que esos bacilos es más probable que sea una micobacteria atípica. Tenemos diferentes tipos de especies. Hace un momento mencionábamos que los que son patógenos para el hombre es tuberculosis y lepra. Hay patógenos para los animales y a veces también para el hombre, como Bovis, Avium, Simiae. En las ambientales oportunistas, de acuerdo a la clasificación de Rangyon,
Son fotocromógenos, de las cuales producen pigmento con la luz, como Mycobacterium cansasis, Simiae o Marinum. Los escotocromógenos que no producen, o sea, producen pigmento, pero no es necesario la luz. Scrofulaceae y Gornae. Los que son no cromógenos, como Mycobacterium avium, que está relacionado con infecciones en pacientes con VIH, cuando tienen su recuento de linfocitos CD4 por debajo de 50. ¿No? Mycobacterium ulcerans, Xenopi, Terrae. Y también hay unas micobacterias de desarrollo rápido como Mycobacterium fortuitum, Feli y Smegmatis. Bien. Bueno, entonces en el género Mycobacterium tenemos aquí algunas características de las especies de Mycobacterium tuberculosis, bovis, avium y alguna micobacteria atípica en general. Entonces la catalasa va muy bien a los 22 grados con todas, o sea, sí va a dar positivo. Pero miren que a los 70 grados solamente va a reaccionar con avium y con las micobacterias atípicas. El ácido nicotínico solamente va a dar positivo para Mycobacterium tuberculosis, así como también la nitrato reductasa. ¿No? Hay una prueba que se llama la prueba de Gries, ¿ya? Con doble S, que nos permite determinar las características de Mycobacterium tuberculosis de forma bioquímica, y lo que busca es esta reducción de esta presencia de la nitrato reductasa. Los antibióticos resultan siendo sensibles a comparación de avium y atípicas, pues que no son a los antibióticos que se utilizan en la rutina. Entonces aquí nuestro paciente recibe otro tipo de tratamiento. ¿A qué animales resulta siendo sensible? Por ejemplo, tuberculosis es al cobayo, mientras que avium es al pollo, y al conejo está bovis y avium también, ¿no? ¿Qué nos ocasiona? Ya se había mencionado que esta es una enfermedad muy antigua. Si ustedes habrán ido a los museos, habrán observado que tenemos nosotros momias que han tenido el famoso mal de Pot, que es la tuberculosis ósea, desde ese entonces. Se menciona que hay hallazgos en piedra, ¿no? Desde la edad de piedra, acerca de esta enfermedad. Villarín en 1865 y Lanet en 1882 describen la clínica de la enfermedad. Koch, que es el que lleva el nombre, pues descubre y cultiva el bacilo, por eso lo conocemos como bacilo de Koch. Calmet y Guerin en 1921 desarrollan la vacuna de la BCG, y es la vacuna que todos nosotros nos aplicamos al momento de nacer. Waxman en 1946 inicia el tratamiento con streptomicina, ¿no? Que fue uno de los antibióticos que se comenzaron a utilizar como parte de la primera línea. Si mencionamos la estructura de Mycobacterium tuberculosis, estos son bacilos rectos curvados, no tienen flagelo, no tienen cápsula, no tienen espora. Y la característica de esta pared celular es estos lípidos, ¿no? Que constituyen el ácido micólico. También contienen proteínas como el ácido glutámico, el diaminopimélico, de los cuales resultan siendo inmunogénicos. Además, también sus fosfolípidos que forman parte de ello van a inducir a lo que es la necrosis. ¿De acuerdo? Entonces, una característica es que menciona que todos estos componentes que tiene la estructura, la pared del Mycobacterium, le va a dar ese carácter hidrofóbico y la va a hacer refractaria también al ataque por hidrólisis enzimática. Entonces, nuevamente viendo las características del Mycobacterium, es que es una bacteria aerobio estricto, produce ácido nicotínico, nitrato reductasa, tiene una enzima catalasa de la cual solo se ve a temperatura ambiente y se multiplica cada 15 a 18 horas, o sea, tiene un crecimiento lento. Por eso que nosotros los cultivos de Mycobacterium tuberculosis no los vemos de inmediato. Los cultivos aproximadamente aparecen después del día 15 aproximadamente. Y eso muchas veces pues lo que genera retrasos en los diagnósticos, pero no es culpa del laboratorio, sino de por sí de la micobacteria. Ahora, existen metodologías, por ejemplo, que me permitan ver crecimiento de micobacteria más rápido. Sí, están los cultivos de medio líquido, de los cuales la positividad se dice que uno lo puede encontrar alrededor de los 7 días, de 7 a 10 días. Y la otra opción es que podamos utilizar pruebas moleculares. El detalle de las pruebas moleculares es que qué pasaría si es que sale negativo, no lo descarta.
¿no? O sea, no me descarta que yo no tenga tuberculosis. Entonces se tiene que esperar hasta el cultivo. Bueno, ¿a qué cosa es resistente? A la desecación en áreas 10 días en áreas contaminadas, 6 meses en esputo, protegido del sol, puede estar inactivo por años en los tejidos, a los agentes químicos como desinfectantes ácidos y bases fuertes. Resulta siendo sensible al alcohol, a los rayos ultravioletas, que debe ser con exposición 2 horas al sol y 24 horas a la sombra. Las temperaturas elevadas, porque muere la pasteurización a 62 grados centígrados. Por ejemplo, son los cultivos de Ogawa, y aquí pueden ver ustedes las características del Mycobacterium. Ahí se ven esas colonias cremosas, ¿no?, de aspecto en coliflor, de fondo seco, que es colonias de Mycobacterium tuberculosis. Requieren medios muy nutritivos, aminoácidos, glicerol y lípidos. El Löwenstein Jensen tiene huevo, papa y glicerina, y se van a desarrollar en 2, 3 a 4 semanas a 37 grados centígrados, como ven ahí ustedes en la imagen. En el Ogawa, algo parecido, ¿no? En el Ogawa, la cual contiene huevos y ácido glutámico, el ácido glutámico el clásico es este sazonador llamado Ajinomoto, que es lo que contiene ácido glutámico, desarrolla en 7 días aproximadamente, y después también tenemos al caldo de Middlebrook, que contiene sales inorgánicas y aminoácidos, y también se va a desarrollar en 7 días. El caldo Middlebrook es el que está en los cultivos de medio líquido. Entonces, en cuanto a la patogenia del Mycobacterium tuberculosis, resulta siendo patógeno para el ser humano. Casi todos sus constituyentes son antigénicos, no produce endotoxinas ni exotoxinas. Tiene la capacidad de multiplicarse dentro de los macrófagos. Entonces, por lo tanto, nos va a impedir la unión del fagosoma con el lisosoma. Ahora, aquellos macrófagos que van a estar sensibilizados van a producir ciertas sustancias como las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral, lo que va a incrementar la inflamación. Otra característica que tiene Mycobacterium es que va a formar este famoso factor cordón, como ustedes ven en la imagen. Y esta es una serie, y esos son, diríamos, un enmarañado de micobacterias que miren cómo adoptan esta forma. Esta imagen del factor cordón, por si acaso, es una imagen que yo he tomado foto. Esto es tomado de un cultivo medio líquido, de la cual se le hizo la tinción de Ziehl-Neelsen, y esto es lo que se observa, ¿no? El famoso factor cordón. Ahora, ¿cómo hace que las micobacterias adopten esta posición? Así que se agreguen todo y pareciera que estén formando un cordón, ¿no? Parece que estuvieran ahí formando pues una especie de cordón. Y eso es porque contienen glucolípidos, y esos glucolípidos van a permitir que se vayan agregando las bacterias y formen pues estos cordones. Ahora, ese factor cordón también favorece, ¿qué cosa? Que produce la virulencia, y además de ello va a inhibir la migración de leucocitos. Además, también tiene sulfátides, que es lo que va a promover la supervivencia intracelular. Estos linfocitos T estimulados van a liberar lo que llamamos interferón gamma. El interferón gamma va a contribuir a la necrosis tisular. Este interferón gamma también puede ser medido en sangre. Se llama la prueba del cuantiferón, que nos sirve para valorar el estado de latencia del paciente. Si aquella persona ha tenido algún contacto con alguien con Mycobacterium tuberculosis, entonces esa prueba del cuantiferón resultará positivo. Otra de las formas de poder valorar tuberculosis latente es el PPD. Pero recordar que el PPD depende mucho del operador, son de 36 hasta 48 horas, más o menos, de 2 a 3 días aproximadamente toma lo que es la lectura de este PPD. Mayor a 15 ya es positivo, mayor a 10 positivo pero en personal de salud, y mayor a 5 en pacientes que tengan algún cuadro de inmunosupresión. Ahora, en el PPD también lo que va a hacer es también lo mismo, ¿no? Sensibilizar a los linfocitos T, y estos van a producir este interferón gamma. Entonces, ese interferón es lo que va a terminar ocasionando ese abón, ese abón que se va a formar en la piel, y eso es lo que uno va a medir. Las proteínas de la pared del bacilo también juegan un componente muy importante en el estado de la hipersensibilidad retardada e inmunidad celular.
Entonces, cuando se produce el daño de Mycobacterium, los bacilos van a ser fagocitados por los macrófagos. Y pueden suceder dos caminos, o son destruidos o se pueden multiplicar. Y eso ya va a depender del estado del paciente, ¿no? Por eso dicen, hay factores de riesgo agregados con el paciente, que sea un paciente inmunosuprimido, un paciente diabético, etcétera. La respuesta celular, aquí hay componente proinflamatorio, en donde está el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, la interleuquina 12, los cuales pueden destruir a los bacilos y ocasionando una infección latente. Ahora, también tiene una respuesta de la parte antiinflamatoria, como el factor de necrosis tumoral beta, interleuquinas 10, defecto de receptores, escasos mediadores proinflamatorios, no se controla la multiplicación bacteriana, ocasionando la enfermedad. La infección tuberculosa resulta siendo primaria, ¿no? En donde la forma de contagio ha sido por la transmisión aérea en el 97%. ¿Ya? ¿Cómo se da? Pero también tenemos la tuberculosis secundaria o de reinfección, que podría ser exógena o endógena. Endógena, que son focos inactivos, exógena, que es por contagio. En el caso de los macrófagos, dice que resultan más activos y la hipersensibilidad va a conducir al tejido a la calcificación, formando lesiones focales. Esa imagen de lo que vemos con las famosas cavernas, por ejemplo, eso ya me estaría indicando que es una tuberculosis de tipo secundaria. Y las tuberculosis secundarias, ¿a dónde se van a ubicar? En la parte superior, al nivel de los ápices. Eso es lo que se describe en la literatura. Un punto muy importante son las condiciones preanalíticas, en la cual uno debe de colocar todos los datos del paciente, ¿no? Sus apellidos, dónde vive, su teléfono, su número de DNI. Toda esa información para nosotros tiene bastante relevancia. Además, también tiene que detallar qué tipo de muestra es, si es una muestra de esputo, y caso contrario, si no lo es, tiene que detallar qué tipo de muestra, ¿no? Que si está recibiendo tratamiento o no, con cuál es su diagnóstico que tiene el paciente o en qué están sospechando, ¿no? Y qué tipo de prueba es lo que le están solicitando. Entonces, esas son las indicaciones que se tienen, ¿no? En cuanto a la sospecha de Mycobacterium. Pero aquí lo importante es también llenar toda esta información. La mayoría de los colegas nos envían, por ejemplo, estas solicitudes mal escritas y encima hasta incompletas, ¿no? O sea, que no nos ponen toda la información que se necesita para poder ayudar en la parte del diagnóstico. O a veces también hasta escriben mal, hasta escriben mal. Pero bueno, vamos a ver. Ahora, en el examen microscópico tenemos dos formas. Tenemos en la tinción de Ziehl-Neelsen, ¿ya? En la tinción de Ziehl-Neelsen, en la cual se hace la coloración. Y como pueden ver ustedes, para poder visualizarlo, tenemos que trabajarlo con el microscopio del objetivo de 100X, que te permite ver una mejor visibilidad, sobre todo para hacer la búsqueda de estos bacilos ácido alcohol resistentes, pero puedo ver muy poco campo, ¿ya? Entonces, estos son los bacilos, ¿no? Y por eso que si se tienen lugares en los cuales hay una alta demanda de tinción de Ziehl-Neelsen, de hacer búsqueda de bacilos ácido alcohol resistentes, se sugiere trabajar con estos frotices que son coloreados de auramina, ¿ya? Y aquí lo pueden ver ustedes, estos de acá. ¿Por qué? Porque son más sensibles. Y al ser más sensible, lo que nos dicen es que todos los que salgan positivos con esta primera tinción, tendrás que hacerle Ziehl-Neelsen para corroborar, para ver de que de verdad estos sean pues producto de que sí hay la presencia del bacilo ácido alcohol resistente. Entonces, con lo que estamos viendo acá. Entonces, acuérdense que el positivo de auramina se le tiene que hacer Ziehl-Neelsen, pero solo los positivos. El resto, si es que no se encuentra nada, todo es negativo.
Lo otro punto muy importante es la toma de muestra, la recolección. Hay algunas indicaciones que debemos tener en consideración. Una parte de lo que se hace también es la decontaminación de la muestra para evitar pues gérmenes de crecimiento rápido, ¿no? Como utilizamos hidróxido de sodio, fosfato o acetilcisteína. La siembra se hace por inundación y el desarrollo aproximadamente está entre 15 a 30 días, ¿no? Y una de las cosas es que se puede utilizar el MODS, ¿no? Que es la observación microscópica del cultivo. Entonces, esas son las recomendaciones que se tienen. En esta imagen, por ejemplo, aquí estamos viendo las colonias de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que son unas colonias, como les decía, de aspecto de coliflor, cremoso, fondo seco, etcétera. Aquí en la parte inferior pueden evidenciar la prueba que se llama MODS. ¿Qué significa MODS? La susceptibilidad a través del microscopio, ¿no? Susceptibilidad del Mycobacterium a través del microscopio. Lo que hacemos nosotros aquí en esta prueba de MODS es que estos pocillos contienen el caldo, ¿no? En este caso sería el caldo Mildebrück. Entonces, estos dos primeros pocillos, A y B, debe de aparecer si es que es Mycobacterium. Más bien lo que tendría que hacer es qué cosa, si es Mycobacterium, va a crecer en los dos pocillos. Entonces, ahí ya me estaría indicando, ojo, lo que estoy viendo es Mycobacterium tuberculosis. Luego de eso, si es que yo veo que hay crecimiento, ¿no? Aquí en los pocillos tengo que ver cuál es el comportamiento con isoniazida y rifampicina, ¿no? Si yo veo turbidez, significa que sí la bacteria creció y ahí ya yo estaría hablando de que podría ser un multidrogo resistente, ¿no? Si tiene resistencia a isoniazida y rifampicina. Si solamente tiene resistencia a uno de los dos fármacos, sería una monoresistencia. Pero también recordar que si un paciente tiene resistencia a rifampicina, ténganlo por seguro que el 80% de los casos resulta siendo también resistente a isoniazida. Entonces, eso es lo que se hace. Y cada una de estas columnas constituye pues una muestra de un paciente. La lectura se hace en el día 5 y esto es lo que se ve en el microscopio invertido, ¿no? Se ven imágenes de bacilos en curvas, ¿no? Que es lo que más llama la atención. Bueno, existen también las pruebas moleculares, como ustedes pueden ver, el famoso GenExpert. Este es un resultado del GenExpert, de la cual me describen que hay un Mycobacterium no detectado. La ventaja de esta prueba molecular del Expert es la sensibilidad que tiene. Tiene una muy buena sensibilidad y han hecho estudios hasta para comparar en diferentes tipos de muestras, pero no en todas las muestras se puede trabajar. El famoso Genotype, de la cual es a partir de las colonias que crecen en el cultivo, estas se aíslan y se les hace los ensayos de línea. En ensayo de línea, que es lo que ustedes pueden ver en esta imagen. Aquí, por ejemplo, esta es una tira de un paciente, este es de otro, 2, 3, 4 y 5. Aquí me están diciendo que deben de aparecer todos los que son las barras de controles, así como también los controles para la parte en lo que tiene que ver la detección de genes de resistencia, ¿no? Entonces aquí toda esta parte debe de aparecer porque todo esto son controles, resulta siendo pues que en el lugar donde tenía que salir, como ven ustedes ahí, se puede ver, ¿no? De que acá dice, por ejemplo, ¿encontraron en las mutaciones en el RPO beta? Nada, ahí no hay nada. Entonces dice aquí, encontraste en el CATG, dice el tipo 1, esto de acá significaría que eso es de una cepa salvaje. No, nada, no se encontró nada porque yo debería encontrar aquí la positividad, ¿no? Que serían de las mutaciones acá. O en el LINA, ¿no? En el LINA también de la misma manera, ¿no? No han encontrado. ¿No? Y así sucesivamente vamos aislando el número 2, ¿no? Tampoco, no han encontrado. Pero aquí miren, aquí sí me habla de que hay una mutación de lina, aquí. Entonces, eso es lo que me dicen cuando yo estoy visualizando, ¿no? estos cultivos, ¿no? A través del genotype, que es lo que se hace para las drogas de primera línea. Bien se puede trabajar el genotype con la muestra directamente, así como hemos estado mencionando, pero la muestra con la que se puede trabajar directamente tiene que ser
descrita, pues, ¿no? O sea, primero se le tiene que hacer, por ejemplo, nosotros cuando nos mandan a hacer directo genotype solamente lo hacemos en muestras de esputo y que tengan vaciloscopía positiva. Si no, no se manda a su cultivo y se espera recién que después del cultivo de esas colonias se le haga pues la descripción. Bueno, esto es lo que yo les venía mencionando acerca del diagnóstico de tuberculosis, pero sobre todo la tuberculosis latente, ¿no? Con la prueba de tuberculina. Ahí pueden ver en la imagen cómo es que uno tiene que hacer la medición de esta prueba. A las 48 a 72 horas aproximadamente. La otra prueba que se hace es el interferón gamma, que se toma de sangre y se corre con ELISA y te va a dar un valor cuantitativo. El detalle es que el interferón gamma no se puede hacer hasta en toda la población. En la población pediátrica, por ejemplo, se hace a partir después de los 5 años de edad. Antes de ello, todos con su PPD. Y ahí tienen la imagen del PPD, cómo es que se realiza el procedimiento. Y miren que a las 48 a 72 horas se hace la medición de este halo, ¿no? De este abón que se ha formado, que es producto pues de la sensibilidad que tienen los linfocitos T y que han producido el interferón gamma. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de Mycobacterium? La vacuna de BCG, que es un Mycobacterium bovis atenuado, y es lo que se da pues, a todo recién nacido para protegerlo de las tuberculosis extrapulmonares graves, como una de ellas es la TB meningia. Resistencia a los antibióticos, ¿no? Ahí nos mencionan, por ejemplo, cada uno de los antibióticos y con su probable gen de resistencia. Por ejemplo, el calacico, que se menciona es el RPO beta, ¿no? Es que es el que está relacionado con la rifampicina. ¿No? Y con leishmaniasis son 2 tipos de genes, el CATG y el INA. ¿No? Y ahí también lo mencionan en esta presentación. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un casito que tuvimos en el hospital de esta niña, una niña de 10 años que venía de pediatría, se encontraba en la emergencia de pediatría, ¿no? Viene de Wycombe y ella tenía un tiempo de enfermedad de 10 días con un cuadro de inicio brusco, forma de inicio brusco y curso progresivo. Más o menos este es el tiempo de enfermedad. Al inicio ella solamente tenía fiebre, ¿no? Ya con 10 días, una niña de 10 años, 7 días antes de su ingreso, ella dice que había comido una pizza que había guardada de hace 2 o 3 días y después de la pizza será que en la tarde comienza a hacer fiebre, vómito, malestar, falta de apetito y acude a este hospital de la cual le dan el alta. Y después de ello, que le dan el alta, la niña seguía mal. Pero ya los 6 días, antes de que venga el 2 de mayo, ya la niña tenía ya rechazo de alimentos, cefalea en la zona occipital. Estos síntomas se fueron agrandando, ¿no? O agravando hasta el punto de producir una somnolencia. Y 2 días antes que ingrese al 2 de mayo, esta pacientita ya tenía esta relajación de esfínteres. No responden las órdenes, no encuentran causa en el hospital X, por lo tanto la familia decide pedir su alta y acuden pues al hospital 2 de mayo para los estudios respectivos. Bueno, esto lo vamos a pasar. Sí, eso también lo vamos a pasar porque eso no me interesa que ustedes lo vean por el momento. Entonces aquí, por ejemplo, ellos sí hacen referencia a qué cosa, que tiene la piel pálida y otro de los puntos es que tiene rigidez de nuca. Entonces la rigidez de nuca ya te está diciendo, ojo, lo que estamos sospechando aquí es que puede ser un cuadro de una meningitis. ¿Y cómo es una meningitis que tenemos que hacer? Hacerle la punción lumbar de inmediato. Entonces aquí también la imagen de la radiografía de tórax de la niña para que vean que esto sí es cierto. Dice que no consolidación, pero sí hay un reforzamiento en la zona parailiar derecha. Y esto lo corroboran con la tomografía. Miren ustedes que en ese momento solo le ponen el diagnóstico de cefalea, deshidratación, trastorno del sensorio y descartar una meningoencefalitis por la rigidez de nuca. Entonces, esto de acá es para explicar un poquito el estudio. Acá tiene una tomografía. En la tomografía dice que tiene una zona hipodensa parietal y además también probablemente inflamatorio y por lo tanto dicen aquí pídele un contraste y ese contraste al final le encontraron aquí, ¿no? Por eso que aquí ven el realce en el parénquima
temporoparietal derecho, y esto nos dice leptomeninges o una cerebritis, que eso podría estar relacionado con ¿qué? Con una probable Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Esto de acá, en las radiografías de tórax que también le hicieron con contraste para ver la imagen de ese reforzamiento pariliar del lado derecho. Acá están las tinciones de Steele-Nielsen que se le hicieron en diferentes muestras a esta paciente y miren que todas resultaron negativas. Ya, entonces, solamente para recordar que en la tinción de Steele-Nielsen, para que pueda dar la positividad requiere de 5.000 a 10.000 bacilos. Una prueba molecular alrededor de 15 bacilos que debe estar en la muestra. Y los cultivos están entre 10 a 15 bacilos en la muestra para que pueda dar esa positividad. Entonces aquí tenemos los cultivos de la niña. Miren ustedes con las pruebas moleculares. Salió a la niña en el aspirado gástrico que estaba presente Mycobacterium, o sea que sí tenía esa niña la lesión a nivel del pulmón. Y eso pues había conllevado a ello, ¿no? Además también en la punción lumbar, como ya tenía probablemente alguna clínica de una meningitis por TB, entonces ahí le hacen el GenExpert y también el equipo molecular también arroja positivo, ¿no? Pero me está diciendo que no tiene resistencia a rifampicina, o sea que es probable que sea una MEC sensible a los antibióticos de primera elección, ¿no? Entonces toda esa información es lo que me vienen brindando las pruebas moleculares, ¿no? Bueno, entonces ese es un significado de las pruebas, que esto lo voy a pasar porque eso no les interesa a ustedes. Lo que sí debe llevarles la atención es que, por ejemplo, con las pruebas moleculares, como es el GenExpert, para que pueda dar la positividad, necesitamos solamente 15 bacilos en la muestra, esta prueba molecular. Pero para que yo te diga si hay presencia en cuanto a la resistencia a la rifampicina, necesita alrededor de 110 bacilos para que ya pueda hacer esa interpretación. Si no, no se hace, ¿no? O sea, si nosotros vemos el Expert anterior, la primera versión, por ejemplo, para que pueda dar positivo necesitaba de 100 bacilos por día. Actualmente eso ha bajado a 15 bacilos por la muestra, ¿no? Otra de las cosas que han ido cambiando es también que cada vez más se vienen implementando estas pruebas moleculares y van a resultar de primera línea en pacientes adultos mayores y en los pediátricos. También mencionan que si yo tengo un cuadro de meningitis y este cuadro de meningitis es sospechoso, de la cual puede ser tuberculosis, mi primera elección tendrá que ser trabajar con prueba molecular. Si es que se cuenta, se dispone, trabajarlo bajo esa manera. Bien, y este año también en la Organización Mundial de la Salud han salido guías donde describen qué cosa, que se pueda trabajar para el Mycobacterium tuberculosis en las muestras de heces. Eso salió también con respecto al manejo de la tuberculosis en población pediátrica. Bueno, cambiando ya el tema, ya salimos de tuberculosis, ahora vamos con lepra. Yo de verdad que ahora lepra ya estoy viendo nuevamente alguno que otro casito, pero claro, todos estos casitos son importados porque vienen de Iquitos, de Madre de Dios, ¿no? De zonas de la selva. Y bueno, pues, ¿no? Entonces, estos pacientes con lepra es una enfermedad muy antigua, la Biblia también lo describe. Hansen lo descubre el bacilo en los años 1873. En 1960 se hace la inoculación experimental en una almohadilla plantar del armadillo y del ratón. En el Perú se tiene estos centros de lepra, la cual están en la leprosería en San Pablo, dice por el río Amazonas, hacia la frontera con Brasil, ¿no? Ahí tenemos pues una leprosería, ¿no?, para los pacientes. Entonces, en el Mycobacterium lepra se describen que son estos bacilos rectos que pueden estar curvados, agrupados, no puede desarrollarse en el cultivo ni en medios inertes. Se desconoce también, dice, las propiedades fisiológicas y las evaluaciones terapéuticas si son en vivo, ¿no? Entonces ahí se desconoce. Cultivo, acuérdense que con lepra no se hace.
Lo importante aquí es tomar la muestra de las lesiones, lesiones que pueden verse en la piel, que pueden verse en el lóbulo de la oreja, y esas pues solamente se le tiene que hacer tinción de Zell-Nielsen, ¿no? Entonces el hombre resulta siendo el huésped natural, pero el armadillo es endémico, ¿no? Y la enfermedad esta va a ser prevalente en zonas tropicales, ¿no? Tiene poca infectividad, Mycobacterium lepra, por eso dice acá se estima en 5 años. Y la transmisión va a ser de contacto en contacto, ¿no? Se disemina por inhalación con aerosoles infecciosos o cutáneo o contacto cutáneo, ¿no? La presentación clínica está en relación con la respuesta inmune. Entonces tenemos dos tipos de lepra, lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. La tuberculoide más bien lo que va a producir es una hipersensibilidad, ¿no? De tres veces más. Tiene una forma benigna, que son unas manchas violáceas, como pueden ver ustedes en la imagen, que aparecen en tronco. Además de ello va a tener lesiones neurológicas periféricas, ¿no? que le puede generar, ¿no? Una anestesia en el paciente, o sea, no va a sentir dolor, ¿no? Y la histología vamos a describirlo como granulomas con células gigantes, ¿no? Epitelioides y linfocitos. Además de ello tiene escasos bacilos, que eso se ve en la lepra tuberculoide, mientras que en la lepra lepromatosa la característica es que no va a tener respuesta celular, es una forma muy contagiosa que hace referencia, ¿no? Además también con la lepra lepromatosa hay cambios tróficos en las extremidades, el telescopaje, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Y bueno, pues en la histología también se mandan tejidos para la realización y su visualización, y se dan con la sorpresa que sí, pues hay histocitos, así como también hay pocos linfocitos y los numerosos bacilos que ellos están, pues estos bacilos van a estar sobre todo dentro de los macrófagos. Entonces ya tenemos aquí algunas diferencias saltantes entre la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. Entonces, miren ustedes acá en las imágenes de biopsias con la lepra tuberculoide, que es muy escaso encontrar los bacilos ácido alcohol resistentes a comparación de la lepra lepromatosa, ¿no? Que resulta siendo pues con mayor frecuencia. Entonces aquí podemos ver bacilos ácido alcohol resistentes. Aquí les dejo la tabla para las características entre la lepra tuberculoide y lepromatosa. Entonces, ¿quién produce mayor infectividad? La lepromatosa. ¿Quién produce reacción, o sea, formación de los anticuerpos como parte de una hipersensibilidad retardada? ¿No? La lepra tuberculoide, porque hace una reactividad a la lepromina, mientras que la lepra lepromatosa no lo produce, no produce ningún tipo de actividad, ¿no? Entonces, eso más bien sería hasta aquí. Vamos a ver ahora la otra presentación, en un momento lo vamos a ver. Entonces, no se vayan a olvidar que con lepra solamente Zell-Nielsen, ¿ah? Y este Zell-Nielsen en los cuales le vamos a tomar de la mucosa, del tabique nasal, de las zonas de piel donde estén las lesiones, se pueden tomar biopsias de piel o de nervio periférico, y aquí lo más importante va a tener que ser la inmunización con la vacuna de la BCG. Y el tratamiento es con Daxona, rifampicina y clofazimina. Acuérdense que también es Mycobacterium, por eso que también hablan de que se debería inmunizar para producir su inmunidad con los anticuerpos, ¿no? Para la formación de los anticuerpos, ¿no? Entonces, como mencionábamos, en la situación de lo que es lepra, en los tipos de lepra, por ejemplo, en donde vamos a tener la presencia de estos anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, la tuberculoide es la que tiene reactividad a la lepromina, mientras que la lepra lepromatosa no lo tiene. La lepra tuberculoide, en mis muestras de biopsia, los bacilos son escasos. En cambio, la lepra lepromatosa sí hay mayor cantidad de bacilos, ¿no? Bacilos ácido alcohol resistente, y así. Bien, vamos a ver ahora leptospiras y borrelias, sino que aquí yo ya había hecho una actualización, entonces lo voy a mostrar, a ver un momento.
Listo, si mencionamos a las leptospiras y las borrelias, todas ellas pertenecen al grupo de las espiroquetas, que tienen esta forma en espiral, son móviles por fibrillas axiales, endocelulares, tienen movimientos de rotación, flexión y también helicoidal, ¿no? Son gran negativas, se van a teñir débilmente, pero una de las características es poder visualizarlos en los microscopios de campo oscuro, se van a multiplicar por fisión binaria transversal. Pero ojo, si nosotros hacemos visualización en campo oscuro, debe ser a partir del tipo de la lesión, ¿ah? El tipo de la lesión. Por ejemplo, en sífilis primaria, que también es producido por una espiroqueta, que es el treponema pallidum, no solamente podemos tener en las lesiones, ¿no? O sea, me refiero a esas lesiones ulcerativas a nivel de órganos genitales. Se habla que también en la boca tenemos espiroquetas, en el ano, entonces pues, si uno quiere coger este tipo de muestras, ojo, uno puede confundirse, uno puede cometer el error si es que uno coge de estas muestras y lo lleva al microscopio de campo oscuro y simplemente vas a ver ahí las características de una espiroqueta, nada más. Pero más allá de eso no lo vas a poder determinar. Por eso que uno tiene que tener cuidado con el tipo de muestra con el que está trabajando para lo que es la determinación de las espiroquetas. ¿Ven? Entonces en el grupo de las espiroquetas está la borrelia, treponema y el mismo leptospira, ¿no? Entonces ahí pueden ver las características de cada uno de ellos. Si mencionamos a leptospira, la verdad que en nuestro país sí se ven casos de leptospirosis, claro, no exactamente aquí en Lima, pero a veces nos llegan los casos, diríamos, importados, ¿no? La leptospira tiene distribución mundial, está en los animales domésticos, salvajes, en las aguas estancadas, por eso si una persona se baña en un agua de dudosa procedencia, en estas aguas estancadas, ahí es donde va a estar presente esta bacteria, la leptospira. ¿Y que va a provenir de dónde? Se describe pues de las heces de los animales, también en la orina, más bien en la orina de las ratas que están infectadas. Entonces esa orina contamina el agua del pantano y si uno entra ahí y si tienes una herida, pues será el punto de partida para que te pueda dar la leptospirosis, ¿no? Son formas muy finas, tienen 2 flagelos periplasmáticos a todo lo largo, un extremo de la cual va a estar medio doblado, por ejemplo acá, y va a formar como una especie de un gancho, ¿no? Son móviles por rotación. Entonces, algunas características de leptospira es que son bacterias aeróbicas estrictas. Acuérdense que necesitamos para que se desarrolle la leptospira cultivos en ácidos grasos de cadena larga y suero de conejo, cosa que eso no se hace porque estos cultivos tienen desarrollo muy lento. Lo que más se opta por hacer es la detección de anticuerpos en sangre, que lo vamos a ver en un momento. Existen diferentes especies de leptospiras, y miren ustedes que tenemos una gran lista de leptospiras que resultan siendo patógenas para el humano. De las más frecuentes de las leptospiras es leptospiras interrogans, Hay también leptospiras que son saprofíticas, como la biflexa, ¿no? Entonces también ahí se describe. Por eso que yo les decía que hay que tener cuidado al momento de coger una muestra y llevarlo al microscopio de campo oscuro, ¿no? Porque también podría coger alguna que resulte siendo una saprofita. Ya la transmisión, acabo de mencionarlo hace un momento, si tú estás en un agua estancada, agua de dudosa procedencia, por ahí los animalitos pues van a orinar y ahí va a estar la presencia de leptospira, ¿no? Aquel animalito que está enfermo pues lo va a producir, ¿no? De esa manera. Entonces, si uno tiene una herida, una lesión, esa va a ser la puerta de entrada para que se manifieste la leptospirosis. Ahora, de las leptospirosis hay una complicación que se llama la enfermedad de Weil, que es la enfermedad icterohemorrágica. Entonces, esta enfermedad de Weil es una complicación. El paciente con leptospirosis puede desarrollar una bacteremia, vasculitis sistémica, la cual está dado por la fiebre, la disfunción hepática, la ictericia, que ya es complicación, nefritis, cuadros de hemorragia y hasta cuadros de meningitis son los que podría presentar el paciente. Entonces aquí podemos ver en esta imagen de la leptospirosis desde el momento de su
que uno adquiere la infección, toma alrededor de 2 a 20 días, promedio de 10 días, ¿no? Para que pueda recién ahí comenzar a hacer los síntomas, y dentro de los síntomas el que más se destaca es la fiebre, ¿no? Ya en la etapa a partir de la mitad de la segunda semana y parte de la tercera ya se estaría hablando de un estadio de convaleciente. Ahora, se menciona que durante la primera semana podríamos encontrar también la leptospira en sangre. También se puede encontrar en el líquido cefalorraquídeo y en menor probabilidad en muestras de orina. Si uno también quiere ver la titulación de los anticuerpos, es casi a la primera semana, al final de la primera semana, es que ahí uno va obtener, ¿no? A obtener la presencia de estos anticuerpos. Ok, y si uno quiere hacer algún laboratorio de investigación para los cultivos, pues en prioridad sería los de sangre, luego vendrían los de líquido cefalorraquídeo y finalmente por ahí de las muestras de orina, ¿no? Entonces también es importante mencionarlo. Entonces, como decíamos, bien tenemos diferentes opciones para el diagnóstico, pero lo más mandatorio es qué cosa, el leptospirosis, la detección de anticuerpos. Eso sobre todo es más mandatorio. Entonces, en el tratamiento es la penicilina y la doxiciclina. Mencionando ya Borrelia, ya nos falta poquito para terminar y a dejarlos descansar. Borrelia es una enfermedad de la cual está transmitida por los piojos y las garrapatas. Se describe que durante la Segunda Guerra Mundial hubo una enfermedad de fiebre recurrente, y ahí tenemos la Borrelia recurrentis y la Borrelia burgdorferi, ¿no? Que son dos especies muy interesantes, ¿no? Entonces vamos a ver aquí en las imágenes que nos hablan de que tienen esta forma irregular, ¿no? Tienen movimientos de flexión y rotación. Esto es visto en la coloración de Wright. En la fisiología son bacterias microaerófilas, van a ser sensibles a la desecación y a las radiaciones ultravioletas. Se van a poder cultivar en sueros de conejo y de sangre, pero tienen un desarrollo lento, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener dos situaciones. Bien puede ser una fiebre recurrente epidémica o una recurrente endémica. Y esto va a variar, En la fiebre recurrente epidémica, el vector termina siendo el piojo del hombre, mientras que la recurrente endémica, el vector es la garrapata blanda. El reservorio en la recurrente endémica son los roedores, pequeños mamíferos y también puede tener garrapata blanda, ¿no? Ahí su reservorio. Entonces la borrelia va a invadir y se va a eliminar en la saliva y en las excretas, ¿no? Entonces de esa manera va a poder afectar tanto a los humanos, ¿no? Y también a los roedores. Ahora, si volvemos aquí a la tabla de la fiebre recurrente epidémica, el hombre es el reservorio, ¿no? Aquí más bien es el piojo, dice, del cuerpo, de la cual es transmitido de hombre a hombre, y el piojo describen que solamente invade la linfa, ¿no? Entonces no se va a transmitir por ningún tipo de picadura, más bien se transmite por aplastar al piojo, Tener en consideración ello. Y además de esto, en la borrelia, el diagnóstico, sobre todo, como ustedes han visto en las imágenes, es la tinción, ¿no? O sea, ver, bien, podemos trabajarlo con frotis sanguíneo, ¿no? Con la búsqueda de espiroquetas, esto es con técnica de fluorescencia, mejor dicho. O sea, voy a tener que trabajar con mi microscopio de inmunofluorescencia, y lo otro es con anticuerpos por ELISA, ¿no? Pero hay que tener en consideración que podrían darme falsos positivos, siempre y cuando también se estaría frente también a una sospecha de sífilis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello, con la forma de ver la clínica del paciente para asegurarnos pues que de verdad correspondan con los resultados del paciente, ¿no? Entonces el paciente va a recibir tratamiento con tetraciclina, clorafenicol y penicilina. En cuanto a la Borrelia burgdorferi, esta se encuentra sobre todo en América del Norte, en Europa, en Asia, y en 1977 se le conoce con el nombre de la enfermedad de Lyme. Estas resultan siendo espiroquetas muy largas,
Y aquí, por ejemplo, vamos a ver que en la Borrelia burgdorferi lo característico va a ser este eritema migratorio que va a aparecer en el primer momento de cuando se produce la picadura, o sea, por dónde ingresó el animal, o sea, por dónde produjo la picazón. Entonces, este eritema migratorio va a comenzar a migrar a diferentes partes del cuerpo. ¿Ah? Entonces, eso es lo que se puede ver en esa imagen de la Borrelia burgdorferi. Entonces, ¿cómo se transmite? Por una garrapata dura llamada ixode. Puede producir una infección local, que es este eritema en la zona de la picadura, pero después de ahí puede producir una diseminación hematógena, ¿no? Que puede ser semanas después de haberlo ocurrido, ¿no? Y pueden aparecer hasta eritemas en otras partes del cuerpo, como muslos, espalda, lo cual van a recibir el nombre del eritema migratorio, ¿no? Ahora también puede ser de diseminación tardía, la cual son meses después de tener la localización articular y el sistema nervioso, ¿no? Entonces aquí el diagnóstico se trabaja sobre todo con la serología, ¿no? Detecciones de anticuerpos, ya sea por ELISA o también por el mismo Western blot, y el tratamiento que debería recibir el paciente es una amoxicilina o también la doxiciclina. Bien, chicos. Esto era lo que quería presentarles. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Al final solamente se han conectado 36, casi la mitad nada más se ha conectado. Ya creo que ya se quedaron dormidos ya. Doctora, disculpe. Bueno, eso espero, Adrián. Hacen referencia a que sea todo claro. Muy Doctora. bien. Bueno, solamente también finalmente para comentarles, no se olviden, la próxima semana tenemos nuestro examen. Va a ser el día miércoles. Nuevamente igual a las 7 de la mañana, pero el examen comienza a las 7:30 hasta las 8 de la mañana. Y el examen viene hasta